베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mucha distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 사랑으로 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 거룩하신 이름을 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 영광으로 못하리라. 주 얼굴 배울 때내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악이 되신 구주 예수 저 천군 천사들 주오미하고서 모성도 함께 영원히 늘 섬기네. 제게 승리한 우리도 다리 보는 성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo que nos has permitido, y así nosotros con la esperanza de restaurar y reedificar a nuestra iglesia nos hemos reunido. Gracias por este día, por darnos tu bendición. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos estar en esta hora, y ayuda, Señor, que a través de Jesús podamos recibir tu gracia, tu perdón, y ayuda, Señor, que en este culto podamos entregar este culto en espíritu y en verdad, y podamos estar llenos de tu gozo y tu felicidad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 우리를 시험에 들리게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 세상을 넘어 험곡에 가도 비 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하니 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버릴 염려 없네. 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하니 광명한 그빛 마음에 많아 영원한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가니 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하니 주의 겸손한 앞에 En este momento, arrepintámonos delante del Señor para que podamos triunfar y a cada uno de nosotros que estamos al frente del mandamiento del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos atraer tu atención y podamos estar junto contigo. Ayuda, Señor, nosotros con el pecado no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a arrepentirnos delante tuyo a través de la sangre de Cristo en ese nombre. Y ayuda, Señor, que nosotros al vivir en este mundo, al vivir, no hemos podido pelear con todo nuestro ser. Y perdónanos, Señor, por cada uno por eso. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener tu perdón y tener tu arrepentimiento en esta hora por todos estos pecados. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, ayuda, Señor, que nosotros podamos conocer que en esta hora venimos delante tuyo solamente a través de esa sangre y esa gracia de Cristo. Padre Dios, ayuda, Señor, revestirnos de ello y poder venir delante tuyo y poder pedir tu inspiración y pedir tu perdón. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros podamos obrar dentro de tu gracia, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 성일에 damos gracias porque en este día santo nos has separado del mundo y has llamado el espíritu de cada uno de nosotros. 하나님, 오늘도 부르심에 Padre Dios, también como hoy nos has llamado, hemos obedecido y nos hemos arrodillado del nombre de Jesús delante tuyo y primero recibe la gloria. 오늘도 우리 영혼 가운데 Padre Dios glorioso, ayuda Señor que en el día de hoy nuestro espíritu pueda ser Emmanuel contigo y ayuda Señor que el espíritu de cada uno de nosotros pueda ser guiado con esa palabra de vida. Padre Dios, haz que tu voluntad 하늘에서 pueda ser hecha como fue hecha en los cielos, así también en esta tierra. Y ayuda Señor que a través de nuestra iglesia esta voluntad pueda ser hecha en esta tierra. 우리는 Padre Dios, nosotros hemos sido personas en que hemos sido edificados y creados para hacer lo bueno. Ayuda, Señor, para que nosotros a todos los fines del mundo podamos llevar tu nombre y podamos cumplir con tu mandamiento. Y ayuda, Señor, y usa a cada uno de nuestros miembros de la Iglesia Sona. 오늘도 주의 Padre Dios, también el día de hoy, tú has puesto al obispo Kim Song-yeon a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que él, al llevar tu palabra, él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ahí obra en él. 성령과 능력으로 기름 Padre Dios, como tú lo has ungido a través del Espíritu Santo, ayuda, Señor, que sus palabras también puedan ser ungidas. Y ayuda, Señor, que todas las personas que escuchan esta palabra puedan estar llenos de tu gracia, estar llenos del Espíritu Santo. 없어서 우리 아버지 하나님 Y Padre Dios glorioso, que haz que tu inspiración del Hijo unigénito pueda estar lleno en el Espíritu de cada uno de nosotros. 아버지 하나님 Padre Dios, la iglesia en estos momentos estamos en una gran dificultad y estamos pasando por momentos difíciles. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra iglesia rápidamente pueda ser edificada y ayuda, Señor, que así también ayuda al obispo Kim Song-yeon para que él pueda llevar tu palabra y pueda tener como su ministerio como tú lo deseas. 교회를 Padre Dios, hay algunas personas que están tratando de destruir a tu iglesia y hemos sabido de que esta pelea es espiritual. Padre Dios, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros puedan ser armados con tu poder para poder luchar todas estas 변화받고 batallas. Ayuda, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos luchar y a través de tu palabra podamos volver a nacer. Y ayuda, Señor, y damos gracias por el día de hoy y damos gloria solamente en ti y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 주의 인자하심 그 사랑이 내 생명보다 나으며 위로하시는 주
손길은 내 눈물보다 귀하다. 변함이 없는 주임제가 내 근심보다 가깝고 주님을 이신 주보혈은 내 상처보다 진하다. 결국 내 주님과 함께 사는 것 나의 영원한 소원. 주의 아름다움 안에 사는 것 나의 영원한 기쁨. 결국 내 주님과 함께 사는 것 나의 영원한 소원. 주의 아름다움 안에 사는 것 나의 영원한 기쁨. 나의 영원한 기쁨. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos dar gracias por el día de hoy, por la oportunidad que nos has dado de poder entregar estas ofrendas delante tuyo. Padre Dios, queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción, darle la bendición a ellos y a cada uno de sus familias. Y ayuda, Señor, que su espíritu pueda ser edificado dentro de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos que han obedecido a tu mandamiento, dale la bendición a ellos y sus familias. Y ayuda, Señor, que ellos tengan esa inspiración para poder sostener esa voluntad y esa bendición que viene de ti. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos y sus familias que han cumplido con esa promesa que han dado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa guía que viene de ti en ellos y sus familias. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias tengan gracias delante tuyo y así tenga ese testimonio para vencer todas las artimañas del diablo. Te queremos pedir por todos los miembros que han dado la ofrenda delante tuyo y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda ser usada por tu iglesia y por el reino de los cielos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante de Dios. 세상의 유혹 시험이 내게 몰려
머뭇거리고 있네. 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리고 있네. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 세상에 어려움이 닥쳐온데도 주께서 나와 함께 하시네. 전쟁은 하나님께 속한 것이니 염려할 일 전혀 없도다. 주 찬양, 주 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 주를 찬양, 주를 찬양, 주를 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Marcos capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. 시작. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso causan de él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado entre los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y reprendido a Juan, que le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que esté lleno del Espíritu Santo y por cada uno de nosotros. 오늘도 예배 가운데 우리를 또 불러주시고 오늘 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님 말씀 앞에 겸손히 또 머리를 저하려 또 하나님의 말씀을 또 들을 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주시고 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력이 또 충만할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 성령이 또 주시는 말씀을 교회 앞에 또 담대히 또 선포하고 증거할 때 하늘의 또 능력과 권능으로 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 하나님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 또 우리 영혼에 하시는 교회 앞에 주시는 말씀으로 받게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 또 말씀을 또 깨닫고 또 한 방향으로 달려가는 믿음과 능력이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 성령의 또 크신 또 역사가 또 감독님에게 임하게 도와주시고 말씀 듣는 우리 가운데도 임하고 역사하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido tu palabra. Ayuda a tu siervo para que pueda estar lleno de ese poder que viene en ti. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan revestirse de tu poder. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús fue manifestado. Vamos a leer todos juntos la síntesis.
Dios es bueno, Él da gracia al mundo y se hace conocer que en el mundo no le veía ni conocía. Dios primero se hace conocer a Israel, por la cual escoge a Moisés y le da la ley. El pueblo de Israel a través de la ley conoció a Dios, pero con temor. Esto fue llevado a los descendientes de Israel a través de los profetas, por lo cual era el pueblo temía la ley y a los profetas. El amor de Dios fue dado a los que temen cuando Jesús fue enviado. Esto fue así para poder conocer la misericordia de Dios. En ese momento en que los demonios eran echados fuera en el nombre de Jesús, fue murmurado que Juan el Bautista ha resucitado y obraba en los discípulos, o que el espíritu de uno de los profetas que había muerto había vuelto a vivir. Esto ciertamente confiesa que existe el póstumo de una persona muerta. El nombre de Jesús manifiesta esto. Herodes era oprimido y temió de su pecado y creyó que un espíritu muerto estaba obrando al escuchar que otros decían que era uno de los profetas que murió de Jerusalén. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Aquel que es oprimido de la ley tiembla con temor. Satanás no puede expulsar a Satanás con el nombre de Jesús. Dice que tiene que venir alguien más fuerte que el dueño para echarle. El nombre de Jesús es el poder del cielo. El rey Herodes y los principales eran sabios que recibían una educación superior. Ellos con sus labios aceptaron con una voz que el póstumo de una persona entra en el cuerpo de las personas y obran. Amén. 모든 인간은 죄인입니다. Todos los hombres son pecadores. 인간은 죄인인데 Todas las personas, todo el hombre son pecadores. 죄에 대한 책임을 잘 느끼지 않는 Pero si vemos una característica es que cada uno de ellos no quieren tener responsabilidad de sus pecados, o sea, no quieren tener, no sienten ese remordimiento, no sienten ese remordimiento en su conciencia. Pero la persona que no conoce que él es pecador, entonces ese pecado siempre estará en él. Si una persona conoce que es pecador, entonces buscará la forma para no serlo. Pero como no conocen que son pecadores, cada uno de ellos pertenecerán constantemente en la ira de Dios. En otras palabras, si vemos en Romanos 3:18, es que cada uno de ellos no temen a Dios, no temen delante de Dios. Queridos hermanos, todos nuestros creyentes, aunque decimos que somos ya salvos, nosotros no debemos olvidar que nosotros desde nuestra esencia somos pecadores, que día tras día nosotros estamos recibiendo esas diferentes maneras y para poder, estamos en ese pecado y nosotros constantemente estamos presentes en ese pecado y nosotros siempre estaremos en ese pecado y trataremos de pegarlo. Pero entonces, en el momento en que nosotros pecamos, tenemos que ser libres de ello. Pero si nosotros no somos libres de este pecado, nosotros, la verdad, pereceremos. Por eso nosotros no podemos dejar esto a un lado. Todas las personas no tenían ninguna esperanza. Todos nosotros no teníamos ninguna esperanza. Pero como ustedes y yo sabemos, nosotros tenemos la esperanza de poder ser libres de esa maldición y poder ser libres de eso. ¿Cómo? A través de la ayuda de Cristo. Nosotros constantemente tenemos que depender en Él y nosotros tenemos que permanecer en su gracia. Él es aquel que nos puede librar de todo pecado y Él incluso puede tomar esa carga de nuestro pecado y tomarla a Él. Y la verdad es que sabemos de que Él desea hacer esto. Él desea perdonar nuestros pecados e incluso desea tomar nuestros pecados en cambio de nosotros. Pero la verdad, esto solo puede ocurrir cuando nosotros nos arrepentimos.
nosotros tenemos que conocer nuestro pecado, que somos pecadores, para poder arrepentirnos. Y solo al arrepentirnos, Él nos puede ayudar a cada uno de nosotros. 그런데 신자들 중에는 Pero en medio de los creyentes, en medio de las personas que creen en Jesús, piensan de esta forma. Yo cuando creo en Jesús, entonces en ese momento todos mis pecados desaparecerán. 혹은 비슷하게 O algo similar, 쪽으로 추측을 piensan de esa forma y actúan de esa forma, de que el pecado ya no tiene ninguna fuerza. Como yo tengo la fe, entonces yo no tengo el pecado. Yo en el momento en el que yo creo en Jesús, ahora no, a partir de ese momento, no importa cuántos pecados yo vaya a cometer, esto no va a tener ningún efecto en mí, porque yo creo en Cristo y yo soy justo. O sea, estas personas no piensan de gran manera en el pecado. O en parte habrán personas que son cuidadosos con el pecado para no pecar. Pero hay algunas personas que ni siquiera no sienten ningún remordimiento o no sienten nada al pecar. Y esto es algo que es muy común dentro de la iglesia, pero algo que nosotros tenemos que recordar que es que ese pecado que una persona comete, ese pecado permanecerá en esa persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Es que el espíritu de esa persona se enfermará y esto no es bueno para su vida espiritual. Y esa influencia que viene, la verdad es algo que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que temer. Cuando alguien peca, uno tiene que tener la responsabilidad de esto. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de esto, ¿seré yo o quién? 자기가 지은 죄는 원래 Ese pecado que uno comete, uno tiene que tomar la responsabilidad o por lo menos tiene que 그러나 자기가 enfrentar ese pecado. Pero el hecho de que uno tenga que decir y crea de que ese pecado ya no tiene ningún interés con nosotros, entonces 자기의 삶의 목적을 esta persona está desviándose de ese propósito de nuestra fe, de ese propósito en el cual nosotros hemos nacido de nuevo y hemos tenido nuestra vida de fe. 벗어나려고 하는 것입니다. Nuestro propósito de nuestra vida de fe es salir del infierno, es salir de esa maldición. Pero esa persona que solamente está ignorando el pecado, la verdad, no podrá salir de esto. 아닌 것은 쉽게 알 Pero nosotros tenemos que saber y fácilmente sabemos de que en nuestra esencia no somos justos. Si desde nuestra esencia nosotros somos justos, entonces no deberíamos cometer ningún pecado, pero nosotros no lo somos. Y por eso nosotros cometemos esos pecados. Y esos pecados, la verdad es que tenemos que saber que estás muy cerca de nosotros y nosotros somos débiles ante ellos. Nosotros somos débiles delante de ellos. 그러므로 신자가 되었다고 해서 Pero entonces el hecho de que nosotros somos creyentes, uno no puede decir, ahora no tengo que preocuparme del pecado. ¿Por qué? Porque si alguna persona, si piensa de esta forma, está en peligro. Es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque si una persona que comete un solo pecado es lo mismo que comete todos los pecados del mundo. 죄로 여겨지지 El hecho de que uno es creyente no significa que el pecado ya no es pecado. 믿기 때문에 우리가 얻는 은혜 Solamente es que ahora que nosotros creemos en Jesús, ahora nosotros recibimos esa gracia que es de Dios. ¿Y qué significa esa gracia de Dios? Que nosotros, que debíamos ir al infierno, que nosotros automáticamente teníamos que ir al infierno, ahora nosotros ya no vamos automáticamente, sino ya somos libres de esto. Y también, segundo, que nosotros ahora ya somos libres del pecado, ya no somos oprimidos por el pecado, sino ahora somos libres de ello. 그런데 Sin embargo,
우리가 불신자와 다른 것은 Algo que es una diferencia entre los incrédulos y cada uno de nosotros, que es que en el momento que nosotros nos arrepentamos, el Señor nos ayuda a nosotros. Esto es algo completamente diferente cuando nosotros creemos en Jesús y cuando no lo hacíamos. Que nosotros, en ese momento que conocíamos a Jesús por primera vez, ahora nosotros nos arrepentimos de ese pecado original, en el cual, ¿qué significa? Que ahora nosotros, que nuestra identidad ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora éramos destinados a ir al infierno, pero ahora este destino ha cambiado en nosotros y ahora nosotros, nuestra identidad, somos hijos de Dios. Que ahora nosotros ya no somos, ahora somos libres de esa opresión del diablo, que ahora nosotros somos libres de esta opresión y ahora nosotros pertenecemos en Jesús. 우리를 아무데나 놓아서는 안 됩니다. Pero esto no significa que nosotros podemos ir en cualquier lugar y podamos hacer lo que nosotros queramos, sino que ahora nosotros tenemos que ser cuidados en Él. 역시 조심해야겠구나. Por eso nosotros tenemos que saber cuál es esa esencia que es nuestra, que es ser pecador. Y así ahora nosotros al conocer esto, nosotros tenemos que protegernos aún más. Si nosotros no nos protegemos, entonces nosotros no vamos a poder recibir la salvación. Lo que nos hace proteger de ese pecado que es la conciencia. 불신자들에게 전해질 때는 En ese momento, cuando el Evangelio había sido dado a los gentiles y a las personas, ¿qué es lo que lleva? Es que lleva a las personas para que las personas puedan saber que son pecadoras. Esto es lo que predica. 죄인이라는 것을 인정할 수 De que uno pueda aceptar de que es pecador, pero la persona que no acepta que es pecador, entonces ese Evangelio no podrá trabajar en él. Por eso nosotros, cuando nosotros predicamos y evangelizamos, primero decimos de que esa persona es pecador y así en ese momento vuelve a actuar esa conciencia que tiene esa persona y luego en ese momento esa persona puede arrepentirse y volver a Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que esa conciencia es algo muy importante. Es uno de los instrumentos muy importantes. Usted tiene un rol muy importante al tener ese encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros sabemos que somos pecadores y ahora nosotros sentimos ese remordimiento dentro de la conciencia y luego así podemos arrepentirnos y tener ese encuentro con Jesús. Pero en ese momento, a partir de ese momento que olvida que es pecador, y entonces esa mano que tenía con Dios comenzará a soltarse. 반대 좀 다른 얘기를 해보겠습니다. Si les digo algo que es opuesto a esto, si les digo un ejemplo, 이분은 자기가 hay una persona que es un miembro que él siente que es débil y sabe de que él tiene muchas debilidades en él y él siente ese dolor en él y comienza a confesar, ay, ¿por qué será que yo no soy perfecto? Yo quiero ser libre del pecado. 보기에는 Pero 내가 보기에는 이분은 그리스도 앞에 서 있어요. si yo veo a esta persona, yo sé de que esta persona está delante de Jesús y está mirando a Jesús. Esta persona se está arrepintiendo. 합당한 환경을 가졌다고 생각해요. Yo pienso que esta persona tiene ese ambiente que es apto para que él pueda recibir la salvación, que él tiene esa actitud que es correcta para venir delante de Dios. Está confesando, ay Señor, yo no soy perfecto, ay yo la verdad soy débil, ¿por qué será así? 죄가 나를 이기지 않도록 도와주옵소서. Ayúdame para que el pecado no me sobrepase, no me venza. 하나님의 긍휼이 임하는 Estas personas verdaderamente recibirán esa gracia de Dios. Estas personas son las personas que Dios proveerá su amor. Y estas personas son las personas que han sido preparadas para que ese poder de la cruz pueda obrar en esa persona. E incluso estas personas son las que Dios ha enviado a Jesús para poder morir por estas personas. 만날 수 있는 그리스도를 만날 수 있는 Y la verdad, estas personas tienen esa oportunidad para poder tener ese encuentro con Cristo. 자라도 E incluso los cristianos tienen que solucionar ese problema del pecado. 맡으시는 것입니다.
¿Por qué? Porque a partir de ese momento Dios tomará esto y nos cuidará a nosotros a través de la gracia y Él nos ayudará a nosotros para que nosotros no seamos influenciados por el mundo y nosotros no caigamos e incluso nosotros podamos llegar a ese día y nosotros podamos entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. 함부로 Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? Si vemos en 1 Juan 1, desde el 8 hasta el 9, es que nosotros no podemos decir constantemente, yo no soy pecador, yo no tengo ningún pecado. Y la verdad es que nosotros no debemos confesar esto pensando de que nosotros ya no tenemos ningún pecado y que no somos pecadores. 죄가 없다 하면은 스스로 Y cuando que él dice que yo no tengo pecado, se está engañando a sí mismo. Y la verdad no puede obrar en estas personas. 죄를 자백한다면 Pero si uno confiesa que es pecador, entonces uno podrá tener ese perdón de pecados. Pero si uno dice, yo no soy pecador, entonces está convirtiendo a Dios como mentiroso. 법적으로 하나님이 Queridos hermanos, el hecho de que nosotros somos justos, ¿qué significa? Es que el Señor nos está cuidando a nosotros dentro de su ley. 내 El hecho de que nosotros decimos de que nosotros que somos justos, la verdad no hay nada que pueda testificar esto aparte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien tomó nuestros pecados y nosotros legalmente, 우리에게 Él es aquel que nos ha dado a nosotros esta justicia, que el hecho de que somos justos. 그리함으로써 마지막 날까지 우리가 Por eso nosotros hasta este último momento, la verdad no debemos ser tomados por el enemigo y para que nosotros así podamos tener esa victoria hasta ese último momento. 효과를 갖고 우리가 있는 Para que así nosotros tengamos ese efecto de que somos pecadores, pero no lo somos. 물론 중요한 게 한 가지 있습니다. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que ver en este momento. ¿Qué es? 주님 거로만 가고 마냥 무능하게 가는 Nosotros, pero eso no significa que nosotros, aunque sigamos con el Señor, no significa que nosotros no tengamos ningún poder. Obviamente nosotros tenemos ese poder. Ese poder del Señor está obrando dentro de nosotros. A esas personas que desean tener esa victoria, desean vencer, el Espíritu Santo estará en él y obrará dentro de él y lo ayudará en él. 갈 수 있도록 Y esa es la forma en la cual nosotros así podemos vencer y sobrepasar todas estas dificultades. 죄인이라는 것을 싫어하는 거. 자기가 죄인이라는 것을 El hecho de pensar que esas personas que no les gusta el decir o pensar que son pecadores, son personas que están siendo, 왜냐하면 사실은 sus ojos han sido tapados. ¿Por qué? Porque esa persona es pecadora. 죄인이 아니라고 Esa persona que dice que no es pecadora, entonces, ¿qué es lo que dice? Que sus ojos han sido cubiertos. Como dice en 2 Corintios 4, del 3 a 4, que cada uno de ellos, la verdad, tienen que romper esto. Son personas que han sido ya oprimidas. 죄를 범할까 말까. Digamos, si en ese momento en el cual ellos vienen, tienen que escoger diciendo, ¿será que yo tengo que, digamos, cumplir con el día del Señor o no? 죄가 끌고 가고 싶다. Entonces, esas personas que están siendo ya oprimidas y revestidas a través del pecado, entonces seguirán las cosas del pecado. 권능이 풀어진 자. Pero la persona que ya es libre de ese poder del pecado, 강요하는 권능이 깨지면 esa persona que ha sido libre de esa opresión del pecado, entonces esa persona puede escoger 원래 lo que él sinceramente, 자꾸 주장하던 no con las cosas del pecado, 하나님은 하나님의 법을 선택. no las cosas del pecado, sino que escogerá las cosas del Señor y Él mismo escogerá que lo uno y lo otro. Si esa persona constantemente, si escoge lo que es de Dios, 이제는 앞으로는 계속 더 entonces esa persona constantemente podrá escoger esto y en él tendrá ese poder para poder constantemente escoger lo que es de Dios. Pero la persona que no lo es, la persona que la verdad solamente está oprimida por el pecado, entonces esta persona no podrá ser libre de esto, 관리를 해야 돼. sino que esas personas no podrán ser libres al escoger lo que ellos desean, sino que cada uno tiene que verse y examinarse a cada uno. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede venir a uno y dominarlo a uno para que escoja lo que quiera, sino que tiene que ser dominado con lo que es de Dios. 버리신
aquel que ha muerto por nosotros, y ese valor de esa muerte está dentro de nosotros y tiene que obrar dentro de nosotros. Y así cada uno de nosotros que ha recibido esa gracia tiene que tener esos ánimos para poder vencer esto. 죄의 권능을 이기는 Por eso, cada uno de nosotros, si tenemos y constantemente pertenecemos en el Señor, entonces tenemos esa fuerza para poder vencer. Y así nosotros tenemos esa fuerza para poder vencer y luchar con ese pecado. 들어가 있는 저주, 자기에게 들어와 있는 ¿Cuál es una de esas 자극을 못하는 것이에요. de esas cosas o esa opresión en la cual las personas que están dentro del pecado sienten? Es que ellos no sienten que son pecadores, que han pecado. 자기 속박에 넣고서 ¿Por qué? Porque el diablo los toma a cada uno de ellos dentro de sus brazos y hace que dentro de él pues tengan esa 지금은 opresión. 가야 돼요. Pero queridos hermanos, ahora tenemos que ser libres de eso y tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que mirar con claridad. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de Cristo, nosotros que hemos recibido ese bautismo, ahora nosotros tenemos que manifestar que estamos dentro de Cristo y ahora tenemos que manifestar que ahora nos hemos unido en Cristo y así nosotros al venir a la iglesia, así nosotros sabemos de que Cristo está dentro de nosotros, de que Cristo está dentro de nosotros, de que nosotros hemos recibido ese amor de Dios, de que yo he sido salvo, de que yo era pecador, ahora yo dentro de Él, ahora puedo ser libre en Él, de que el diablo que viene para poder tomarme, ahora Él no me tomará, porque yo ya ahora soy victorioso en Cristo, que ahora yo he sido libre de ese poder, que nosotros somos personas que hemos recibido esa gracia de Cristo. Estamos manifestando esto. Es algo que Cristo nos está pidiendo a nosotros. Nos está diciendo que estas somos nosotros. Esta es nuestra identidad. Que nosotros tenemos que venir delante del Señor. 우리가 본질이 죄인이지만 은혜를 얻었다는 Pero queridos hermanos, nosotros somos personas de nuestra identidad, somos pecadores, pero ahora nosotros dentro de Cristo, ahora nosotros al estar dentro de Cristo, la verdad, nosotros no debemos buscar otras cosas. Ay, ahora, ¿qué es lo que tendré que hacer yo? Sino que ahora tiene que pensar en cómo yo voy a guardar mi espíritu, mi fe. 그래서 우리 모두가 Por eso, cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos que pertenecer en esa gracia del Señor. Y nosotros, al momento, también, nosotros tenemos que revestirnos de esa gracia de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 육신을 바라보지 말고 No miren a la carne, sino que miremos a nuestro Señor, quien Él desea salvarnos a nosotros y unámonos a esa obra del Señor. Aleluya. 자, 우리 본문의 말씀에 보면 Si miramos en el pasaje bíblico que hoy pues leímos, es similar y tiene relación con el tema que les acabo de decir. Es algo muy importante. Es una de esas preocupaciones que el Herodes tenía, que el rey Herodes tenía, que lo que dice, como nos dice la Biblia, que la fama de Jesús se había esparcido de gran manera e incluso mandó a los discípulos para que llevaran el Evangelio y así obraron de gran manera en ello. 싸던 그 갈릴리 지역에 Pero en medio de esa tierra de Galilea, 다스리는 자는 en esa tierra de Galilea, aquel que dominaba y gobernaba esto era Herodes, era el rey Herodes. Y el rey Herodes había escuchado muchos rumores, diferentes rumores acerca de Juan, acerca de Jesús, y pensaban que era Juan el Bautista o incluso era uno de los profetas, como dice en Marcos 6, 14 y 15. Y entonces él se asustó al escuchar esto de los rumores de que pues era Juan el Bautista.
Pero entonces Herodes, al escuchar esto, él se enfocó solamente en eso. ¿Por qué? Pensaba de que Juan el Bautista había resucitado. ¿Pero por qué era esto? Porque él era quien había decapitado, había matado a Juan el Bautista hace un año atrás de este momento. 그냥 무시할 자는 아니에요. Pero entonces podemos saber de que Jesús no era alguien que él debió ignorar y pues dejar a un lado, sino que él tenía, pues él comenzó a pensar, ay, ¿será que él tiene un interés y tiene un propósito por ello? 요한인가 보다. Y pensó como, ay, Juan el Bautista resucitó y vino para poder vengarse de mí. 사람들에게 Y comenzó a decir una y otra vez, como dice incluso en Marcos 6, en el versículo 16, ay, este es Juan, quien yo he decapitado y ha resucitado entre los muertos. 안디바입니다. Si nosotros vemos a este Herodes, este es Herodes Antipas, este no es el Herodes que 대왕이에요. mató a todos los niños en el momento en que Jesús había nacido. Está hablando de otro Herodes. Ese Herodes era el Herodes, era el padre de este Herodes de Antipas. Y este Herodes Antipas, él era quien dominaba y gobernaba Galilea, en la región de Galilea y Perea. Y él 헤롯은 y su esposa era Herodías. Y Herodes en ese momento era quien era símbolo de pecado. 자기들이 왕이 ¿Por qué? 사실 진짜 왕다운 왕이 아닙니다. 왕보다 ¿Por qué? Porque aunque el rey Herodes Antipas no era pues el rey de reyes, quien era el Herodes el grande, quien era su padre, sino que Herodes Antipas era quien dominaba, pues solamente una parte, era 그렇잖아도 un tetrarca. Y solamente él recibía una parte, pero él era el rey de Israel en ese momento. Y los israelitas sabían de que él era quien pecaba, incluso su propio rey estaba pecando, e incluso pues él estaba llevado por Roma. Y en medio de esta situación, 예수님 때문에 si nosotros vemos este Herodes Antipas, la verdad tenía una gran preocupación por Jesús. ¿Pero por qué será esto? Por un evento que ocurrió hace un año antes de esto, que era porque si nosotros, como ya sabemos, hace un año Juan el Bautista, la verdad él era aquel que llevaba a las personas que se arrepientan a través del bautismo, y las personas venían delante de él y se arrepentían delante de él. Y lo que Juan el Bautista hacía era preparar el camino a Jesús. Pero ¿qué es lo que él decía y proclamaba? Como nos dice Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Juan el Bautista? Diciendo a todas las personas que vengan delante de él y se arrepientan. ¿Qué es lo que pues él hacía? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Cuál era su deber de Juan el Bautista? Como nos dice en Marcos 1, 2 hasta el 13. Aquí yo he venido, mi mensajero delante de la faz, el cual prepara tu camino delante de ti. ¿Cuál es ese camino que prepara el camino de Jesús? O sea, está preparando ese camino del arrepentimiento. 요단강에 나와서 Por eso todas las personas vinieron delante de él desde en el desierto para poder arrepentirse. 뭐냐? Pero había una gran multitud que había venido a él. Pero ¿quiénes todas esas personas que venían delante de él? Eran personas que se arrepentían, confesando de que ellos eran pecadores, 거기 나오지 않는 자들은 como nos dice en el versículo 4 y 5 de Marcos 1. ¿Y qué es lo que está representando esto? Que las personas que no vienen delante de él son personas que están diciendo que ellos no son pecadores. 심지어 바리새인들까지 오니까
Pero en ese momento, incluso los fariseos y los saduceos en ese mismo instante vinieron delante de él. E incluso a Juan pues los reprendía diciendo que ellos se creían por ser pues descendientes de Abraham y vienen en ellos para arrepentirse. Pero entonces, ¿qué es lo que Juan el Bautista estaba diciendo a todas las personas? Ustedes no se jacten, no sean orgullosos, sino cada uno de ustedes arrepiéntase y acepte que son pecadores. Eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Y eso es lo que él hacía. Y él vino delante de él para que todas las personas vinieran de él y confesaran que sean pecadores. Y en ese momento, ¿qué es lo que representaba en ese momento? Esas personas que proclamaban y decían que eran pecadores, les daba ese bautizo. Pero Juan el Bautista, él criticó a Herodes. Él criticó a Herodes. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Juan el Bautista estaba hablando a todos los israelitas, la verdad estaba reprendiendo a todos los israelitas, pero él no pudo evitar hablar sobre Herodes, quien era rey de Israel. Está hablando sobre la inmoralidad de este Herodes. Pero Herodes también era una persona que había cometido muchos pecados. Él incluso había sido incesto e incluso pues cometía muchos pecados que eran pues sexuales o cometía muchos pecados que no eran pues buenos. Y así Juan el Bautista está hablando acerca de esos pecados de Herodes, e incluso como nos dice, como hemos leído en Marcos 6, 17 y 18, está hablando sobre ese pecado de que había tomado la esposa de su hermano. Él había cometido muchos pecados. Pero en ese momento, si nosotros vemos, no había cometido un pecado grande. ¿Por qué? Porque era algo que era igual y pues así se hacía en esa sociedad de Roma en ese momento. Pero si nosotros vemos a Herodías, quien era pues la esposa de Herodes, pero ella, la verdad, anteriormente era pues la esposa de Felipe, y la verdad, pues en ese momento él hizo que se divorciaran para poder casarse con ella. Y también luego en ese momento, como Juan el Bautista estaba hablando acerca de esto y criticando acerca de esto, hizo y encarceló a Juan el Bautista, y vino constantemente a Juan el Bautista para preguntarle acerca sobre su pecado. Y Herodes sentía pues ese remordimiento en él. Y cada vez que pues Herodes iba a Juan el Bautista, constantemente Juan el Bautista lo criticaba y lo juzgaba, diciendo que por qué él pues hablaba pues y lo hablaba de esa forma, diciendo que él estaba pecando, que él no podía hacer eso. Y constantemente estaba pues lastimando a Herodes. Pero Herodes en ese momento, si vemos Herodías, quiso pues matar a Juan el Bautista, pero dijo pero Herodes no podía hacer eso. No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Herodes al escuchar eso, él supo de que su corazón comenzó a moverse cada vez que escuchaba la palabra de Juan. Y la verdad, él no pues mató a Juan, sino Herodes comenzó a guardarlo y a salvarlo, porque Herodes temía de Juan. Y pues eventualmente pues lo mató. Pero en ese momento luego, ¿cuál era ese momento? Era cuando era la fiesta del cumpleaños, como dice en el versículo 21. En ese momento, cuando venía una gran cena con los principales y tributanos, y la verdad, en ese momento la hija de Herodías
entró en ese lugar y comenzó pues a bailar y pues 판단을 못하게 y la verdad en ese momento Herodes no podía 무엇이든지 내가 pues estar en su sano juicio, sino comenzó a decirle a la muchacha diciendo, yo te prometo, pide lo que quieras y yo te lo daré, comenzando a jurar. 왕이 그렇게 Pero cuando en ese momento en el cual las personas, como nos dice en versículo 23, pero entonces el rey, la verdad, en ese momento si juraba algo, no podía pues ir atrás. ¿Por qué? Porque era como una de las costumbres en ese momento de que tenía, si una cosa era jurada, tenía que ser pues hecha. Pero como dice en el versículo 25, que dice que le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. 자, 그런데 그동안에 헤롯의 양심에 Pero en ese remordimiento de Herodes que constantemente estaba siendo pues tocada, entonces no había nada que él podía hacer en ese momento, sino que tuvo que matarlo, tuvo que arrepentirlo, decapitarlo, y él no pudo escuchar la voz de arrepentimiento que Juan el Bautista estaba tratando de hacer. 이제 그의 하나님이 부여하신 그 생애를 Y la verdad, él, pues, a Juan el Bautista terminó su vida en ese momento, cuando al ser decapitado. 예수님을 준비하는 전령자로 Juan el Bautista era aquel que había preparado ese camino de Jesús, y él era quien podía estar preparando ese camino para que las personas puedan tener ese encuentro de Jesús, para que en ese momento las personas que eran pecadoras puedan venir delante de él, para que para que esas personas pudieran arrepentirse. Era la voz de arrepentimiento en el desierto. Pero Herodes, él pudo arrepentirse en ese momento, pero Juan el Bautista en ese momento murió. Incluso los discípulos de Jesús tomaron el cuerpo y lo enterraron. Como dice en Marcos 6:29, esos discípulos de Juan el Bautista vinieron y reportaron incluso a Jesús de que él había muerto. 예수님을 보고자 했다고 했습니다. Pero, ¿qué es lo que dice también? De que Herodes quiso saber quién era Jesús, de que si él verdaderamente era el Juan el Bautista, quien había resucitado para poder, pues, tener pues vengarse de él, si él era aquel que verdaderamente se había resucitado para poder molestarlo a él. Y él tuvo ese pensamiento todo el tiempo, pero Jesús, la verdad, no tuvo ese encuentro con él. 그리스도가 필요치 않죠. ¿Por qué? Porque la verdad es que esta persona no necesitaba de Cristo, porque Cristo vino solo a aquellos que confesaban que son pecadores, sino que solamente tuvo ese encuentro antes de que Jesús fuera crucificado en esas pocas horas. ¿Por qué? Porque Él fue antes de que Jesús hubiera muerto en la cruz por esos pecadores. Él tuvo ese encuentro con Herodes por varias horas, y en esas horas, Herodes tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que él había visto? De que él, luego de tener esa conversación con Jesús, la verdad, en los ojos de Herodes, él, la verdad, no era esa persona que está al frente de él. No, él supo que no era ese Juan el Bautista, pero él, la verdad, se burló delante de él, se burló delante de Jesús y menospreció a Jesús. Y la verdad, a partir de ese momento no hubo nadie que le pudo hablar acerca del pecado, del arrepentimiento. Y la verdad, él estuvo al frente de su salvación y él negó esto. Él negó esto y él tuvo esa oportunidad para poder arrepentirse, para poder ser libre de esto. Pero la verdad es que él, la verdad, no pudo hacer esto. ¿Por qué? Porque Herodes, la verdad, al ver a Jesús, no era el rey de reyes, aquel que era el rey que los iba a juzgar, sino que
Él solo vio a Jesús como cualquier otra persona, como si fuera nada. E incluso Él, la verdad, no tomó a Jesús como aquel que como su Salvador, sino que Él dejó pasar su oportunidad de poder ser libre. 기회가 있었지만은 Y aunque el rey Herodes tuvo esa oportunidad para poder ser libre, la verdad, él no fue libre por ello. Pero queridos hermanos, ustedes y yo conocemos nuestra identidad, sabemos nuestra esencia y nosotros hemos tenido ese encuentro ahora con Jesús. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que proteger nuestra fe. 그리스도의 은혜로 Y nosotros ahora tenemos que siempre ser protegidos por Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ninguno de nosotros olvidemos que ahora nosotros estemos en el Señor, que estamos en la gracia del Señor, que hemos sido protegidos por Él. Queridos hermanos, los miembros de nuestra iglesia siempre tienen que estar dentro de ese poder del Señor. Y aunque pueden la verdad, pues moverse, pero queridos hermanos, cada uno de ustedes no se rindan ante el poder del pecado, sino que cada uno de nosotros tenemos que revestirnos de esa fuerza de Jesús y volvernos a levantar. Y que espero que nuestra iglesia Songnam, la verdad, esté lleno de ese poder de la gracia de Jesús y así puedan triunfar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no debemos dejar nuestros corazones al diablo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros seamos revestidos de ese poder de Cristo y así incluso nuestra familia, y así nosotros podamos proteger nuestra fe y así nosotros podamos ser aptos delante del Señor y podamos tener ese gozo de Dios. Aleluya. Tengamos ese corazón de arrepentimiento. Oremos en este momento para que el Señor nos dé a nosotros ese corazón de arrepentimiento, para que dentro de mí tenga ese corazón de arrepentimiento, para que dentro de mí esté lleno de Cristo, para que nosotros podamos estar firmes delante de Cristo y Dios nos acepte a nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 정말 우리 교회 주의 권능이 역사하지 않는 오직 주 예수의 이루시는 모든 귀한 은혜의 모든 장치들이 우리 속에서 역사하도록 도와주시옵시고, 우리 성도들 모두가 주의 권능에 빠지지 아니하고 정말 강건히 서게 도와주시옵시고, 정말 우리에게 은혜를 주시는 우리 하나님의 모든 계획과 이끌어주심과 보호하심과 또 성공케 하심이 온전히 이루어지도록 모두 해결을 멈추지 않는 우리 성도들 다 되게 하여 주옵소서. 죄를 소홀히 여기지 않도록 하나님 도와주시옵시고, 우리 교회가 죄의 권능의 포로가 되어 교회를 어렵게 하는 이런 위험을 맛보게 하는 이런 일들이 없게 하여 주시옵시고, 정말 이 땅의 마지막 순간까지 정말 우리 하나님의 은혜가 우리 교회에 가득하게 하여 주시고 우리 성도들에게 가득하게 하여 주시옵소서. 모두가 겸손하게 하나님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 우리 성도들에게 ayuda a nuestros miembros y ora junto con todos nuestros miembros. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de tu gracia y acéptanos a cada uno de nosotros. Padre Dios, con nuestro poder, con lo que es nuestro, no podemos hacer nada, sino que estamos solamente en la maldición. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos con tu gracia y así podamos estar firmes dentro de ti. Y así cada uno de nosotros tenemos nuestra fe de que tú nos has guiado y hemos venido en esta hora. Y aunque con nuestra fuerza no podemos hacer nada, ahora dentro de Cristo, ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti y poder estar dentro de ti. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros y nuestras familias puedan estar llenos de tu poder y que el pecado no obre en ellos, sino que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante tuyo y podamos tener tu guía.
주께서 주의 권능을 깨 주셨사오니 Tú ayuda, Señor, que tú nos has hecho libro de todas estas cosas. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros al llamar a tu nombre podamos siempre depender de tu palabra. 회개하는 심령, Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros siempre podamos tener esa bendición que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 일어서서 Todos de pie y vamos a orar todos juntos. 자, 우리 주님은 죄인을 부르러 오셨어요. Nuestro Señor ha venido a llamar a pecadores. 아닐 때, 죄인임을 멈추들 때 Esas personas que paran de ser pecadores, la verdad, no necesitan de Cristo. Cuando el Señor nos ayude y nos llama a cada uno de nosotros, hagamos para que cada uno de nosotros podamos venir delante del Señor y podamos estar firmes delante del Señor, y vamos a confesar en este momento todos juntos. 인내하신 구세주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서. 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서. 자비하신 보좌 앞에 울어 엎드려 자복하고 회개하니 믿음 주소서. 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서. 주의 공로 의지하여 주께 가오니 상한 마음을 고치시고 구원하소서. 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소. 박수 치면서 합시다. 만복 그는 예수시여 위로하소서. 우리 주와 같으시니 어디 있을까. 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 3절부터 시다. 주의 공로 의지하여 주의 공로 의지하여 주께 가오니 상한 마음을 고치시고 구원하소서. 주여 주여 내 말 들으사 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서. 만복 그는 예수시여 위로하소서. 우리 주와 같으시니 어디 있을까.
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra iglesia Songna y en sus familias, 사랑하는 성도들의 en todos nuestros miembros, 영원히 por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 베라의 노래 Vamos a cantar la canción de Berea, solo el verso 3. 믿음이 있는 곳에 영광이 있다. 헌신을 기뻐하는 예수의 증인, 구하는 예수 이름 하나님 이름 널르가 받아 쓰고 찬송 부르자. 인내와 부활로서 승리하셨다. 세계가 변화되는 예수의 복음, 온 누리가 성령으로 하나 된 베레아, 하나님의 의도 사랑하는 베레아 사람, 온 우리가 성령으로 하나 된 베레아, 하나님의 의도 사랑하는 베레아 사람. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.